One, two, three, four. Bendiciones, Pastor Alfonsito, Dios me lo bendiga. Muy buenos días, Pastor Esmirna. Hermoso tiempo de intercesión por el país. Lo Amén. necesitamos mucho, de verdad. Estamos atravesando por un tiempo Ujú. complicado en el país, pero sabemos que Dios está al control de todo y que Él es justo para que las cosas en nuestro país vuelvan a coger su rumbo. Le damos gracias porque la oración sencillamente fue hermosa, como decía nuestra pastora Lupita. A ese Dios todopoderoso nosotros alabamos, loamos, porque Él es el único que puede interceder por nosotros en este tiempo. Sí Muchísimas es. gracias por esa hermosa oración y esa iniciativa de poder orar por el país, porque una iglesia unida, una congregación que ora unida, todo lo puede, rompe yugos, pudre yugos y todo lo podrá, así como fue escuchada esa oración de Pablo y Silas de su iglesia cuando ellos estaban en el presidio. Las puertas se abrieron, de la misma forma las puertas se abrirán para este país. Hermoso, hermoso, sencillamente hermoso. Permítame saludar a cada una de ustedes en esta hermosa mañana. Bendiciones a cada una de ustedes. Que Dios me las bendiga grande y poderosamente en esta hermosa mañana. Que Dios derrame sus misericordias para cada una de ustedes. Que Dios derrame misericordias para cada una de sus familias. Y bueno, ya es importante decirle a nuestro Señor amado, gracias, Padre, porque infinitas son tus misericordias en esta mañana. Gracias, Padre, porque usted es ese Dios misericordioso que está ahí todos los días en nuestra vida. Y en la noche poder decirle, si Dios nos los permite, gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tú has sido fiel, Señor Santo. Bueno, Señor mío, como a usted le gustan todas las cosas, Padre, vamos a comenzar en orden, poniendo en sus manos, Padre, este tiempo venidero que usted nos va a regalar, Señor. Te doy las gracias, Padre mío. Padre amado, Padre de la gloria, Señor Santo, ponemos en sus divinas, infinitas y hermosas manos, Señor, este tiempo que vamos a tener, Señor. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Sea usted tomando el control absoluto de mi boca, Señor. Sea usted tomando el control absoluto del tiempo, Señor. Sea usted llevándose toda distracción que el enemigo quiere interponer entre nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Sabemos de que usted tiene el control absoluto de todo, Señor. Usted tiene el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra casa, de todo lo nuestro, Señor mío, Padre Santo. Y si no es así, las ponemos en tus manos, Señor Santo, para que sea usted quien las dirija y quien las controle, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, por lo que hizo, lo que está haciendo y por lo que hará, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor, Padre mío. En esta mañana te vengo a decir, Señor, que nos hables, Padre Santo, porque tu pueblo te escucha, Señor. Estamos ávidos de escuchar tu palabra, de saber lo que tú nos quieres decir y saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y revelarnos con tu palabra, Señor Santo, qué es lo que debemos hacer y qué es, Señor Santo, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, muy conmovido por esas oraciones que se han hecho para nuestro país. Es Dios obrando en cada uno de nosotros, Señor. Es usted, Padre amado, Padre de la gloria, Señor, haciendo que los tiempos y las atmósferas cambien, Señor mío, porque solamente usted lo puede, porque usted es ese Dios poderoso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de humilde y poderoso. Sí, exactamente. Vamos a hablar de lo poderoso que es Dios en nuestras vidas. Vamos a hablar exactamente de qué Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, con ese poder y con esa gloria que solamente Él la tiene. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de poderoso, de humilde y poderoso. ¿Y quién más humilde y poderoso que nuestro propio Padre? Él es el único que puede reunir estas grandes características. Aprovechando esta semana, porque ya el día domingo es el domingo de Ramos. ¿Pero qué significaba el domingo de Ramos? El domingo de Ramos significaba la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese es el verdadero contenido, el verdadero mensaje de la palabra, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Con eso se conmemora el domingo de Ramos.
Y comienza ya a vivir Jesús su última semana en esta tierra. Comenzaría esta última semana en la cual vemos una cantidad increíble de actividades, de sucesos que se establecieron en aquel tiempo. Unos sucesos impredecibles que nosotros no lo sabíamos, pero que él ya lo conocía. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que iba a suceder, porque él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él todo lo conoce y él ya lo sabe. Y ya lo van a ver más adelante en el mensaje, por qué se lo refiero. Pero ahondemos en el tema. Si el tema de hoy es humilde y poderoso, veamos el significado de la palabra humilde. ¿Qué significa ser una persona humilde? Pues muchos eran, bueno, humilde, uy, el pobrecito que vive ahí en la casa, chiquita, pequeñita, ese es humilde. Inclusive muchas veces el ser humilde se lo enlaza con que la casa esté sucia. Eso no se llama humildad. Ser humilde no significa tener una casa desordenada ni sucia. No, la humildad está en el corazón de las personas. La humildad es una virtud, dice la palabra gramaticalmente, que es la virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Estamos hablando que nosotros humildemente decimos, bueno, yo hasta ya no puedo, porque ya no da mi conocimiento, ni da ni en mi entendimiento, ¿no? Pero ¿qué significa que seas humilde, no? La humildad es el reconocimiento de nuestras actitudes y talentos, que son dones de Dios. No es una señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino de una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Puede ser humilde y a la vez puede ser audaz y valiente. O sea, no significa que ser humilde significa ser el pobrecito o el bobito o simplemente aquella persona que nada puede. No, o cobarde, no. Humilde, usted puede ser humilde, pero usted puede ser audaz y valiente. Exactamente, y se lo repito para que usted lo sepa. Es el reconocimiento de nuestras actitudes y talentos, que son dones especiales. Usted reconoce sus limitantes, usted reconoce hasta dónde llega. Esos son los dones que Dios le ha dado, pero no es una señal que usted es débil, no. Al contrario, significa que humanamente usted sabe hasta dónde puede llegar. De timidez ni de temor. No, no es así. No es ni tímido ni temeroso. No. El humilde es aquella persona que reconoce hasta dónde puede llegar. Hasta aquí es mi limitante. Hasta ahí yo puedo llegar. Hasta ahí yo lo puedo hacer. Hasta ese momento puedo estar. Y saber de dónde viene, porque en ese momento cuando usted reconoce su humildad, reconoce la grandeza de Dios en su vida. Y de dónde proviene su verdadera fortaleza, porque Señor Santo, mi fortaleza viene de ti, Señor. Mi fortaleza viene del dueño de los cielos y de la tierra, el creador de todo, el dueño del oro y de la plata. De ahí viene mi fortaleza. Yo humildemente acepto todo lo que tú dices. Miren, el humilde acepta consejos y se vuelve sabio. Muchas veces nosotros no aceptamos consejos de nadie porque pensamos que no las sabemos todas. Pero el humilde acepta el consejo y la corrección de alguien. Claro, muchas veces que nos estén corrigiendo a cada momento también molesta, pero lo digo en mi propio yo. Pero déjenme decirle que el humilde acepta consejos, acepte consejos de alguien que se los quiere dar. Y más que nada de la gente que lo ama, acepte ese consejo, acepte el consejo y se volverá sabio. Porque el que acepta consejos de muchas partes simplemente está aceptando críticas para lo que está haciendo. Entonces, en ese momento, esa humildad que usted tiene hace que usted acepte ese consejo y esa crítica que están haciendo sobre usted y se vuelva sabio. Porque el que muchos consejos recibe en un momento dado, al recibir toda esa vorágine de conocimientos de otras personas que ven las cosas porque usted la ve de un punto, pero otras personas la ven de otro punto. Y cuando usted ve las cosas de dos formas diferentes, en ese momento usted simplemente se está alimentando de lo que otros saben y usted se vuelve sabio, porque usted conoce mucho más. Pero aquí vemos la cara contraria de la moneda. El arrogante, su camino será trazado por su propio entendimiento. Nunca acepta un consejo porque se cree sabio en su propia prudencia. Entonces muchas veces aquellas personas que son arrogantes y que no son humildes, simplemente no aceptan un consejo de parte de nadie porque piensan que todos lo saben. Y en este mundo no todos sabemos de todo.
No, hay cosas que nosotros no sabemos ni conocemos, pero muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia prudencia y dejamos la humildad a un costado y nos volvemos arrogantes. Oiga, la arrogancia forma parte de las iglesias muchas veces. Sí, déjeme decirle que es así, aunque muchas veces a mi esposa no le gusta que toque este tema, pero lo voy a decir. Déjeme decirle que en las iglesias la arrogancia vive muchas veces, porque sí, está el hermano que supuestamente llegó alguien en la iglesia que recién entró al evangelio, pero viene el hermano que se sabe media Biblia, pero la puede conocer, pero no la puede vivir. En ese momento él se torna un arrogante porque dice, no, yo me sé 4 versículos más que tú. Y no le da la mano a aquella persona que recién comienza. Eso se llama arrogancia. Y eso existe en las iglesias. Y así me podré pasar la mañana desviándome del tema. Y ahí sí producción se va a poner molesto porque me he desviado del tema. Me puedo pasar la mañana diciendo las arrogancias que en la iglesia existen. No hay que ser arrogante. Hay que ser humilde para poder recibir consejos de la parte de las personas. Y que esas personas entiendan de que nosotros estamos ahí para recibir consejos de mucha gente que mucha gente conoce. Y tampoco el recibir consejos no significa de que el que nos da consejos tiene que ser el más viejito. No, hay consejos que vienen de parte de gente joven que está viviendo un tiempo más moderno que nosotros. Y eso pasa con nuestros hijos. Recibimos a veces consejos de papá, no lo hagas así, porque esa no es la forma de hacerlo, porque ellos conocen la modernidad y nosotros no. Entonces en nuestra humildad tenemos que decir, verdad, ¿no? Cierto, yo no conozco todavía de eso, pero enséñame. Entonces en ese momento usted se alimenta y se torna humilde. O sea, es un juego de palabras, es algo importante que usted tiene que conocerlo para que usted lo viva, porque solo el que lo vive lo puede conocer y lo puede transmitir. Ahora veamos el otro lado, de la humildad a lo poderoso. ¿Qué significa ser poderoso? El poderoso en la Biblia es un adjetivo, ser poderoso, es el que todo lo puede. El omnipotente, el absoluto, el superior, el soberano, el supremo. Ese es el poderoso. El poderoso, no el todopoderoso. El todopoderoso se llama Dios. Y en la tierra, Jesús, porque todo lo podía. ¿Y qué significa el todopoderoso en la Biblia? La palabra hebrea traducida como todopoderoso en Reina Valera, en el Antiguo Testamento, se translitera de esta forma como Shaddai o Sadai. Eso significa el todopoderoso. Se usa 48 veces en el Antiguo Testamento por referirse a Dios. 7 veces se relaciona con Dios directamente. Ese es el todopoderoso, Dios, porque Él todo lo puede, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es absoluto, Él es superior, Él es soberano, Él es supremo y toda la grandeza que viene solamente de parte de Él. Pero se necesita tener esos dos ingredientes que solamente Jesús los tenía, que fue humilde, pero también es poderoso. Esas dos mezclas muchas veces no las tenemos nosotros humanamente, ser humilde y también ser poderoso. Nosotros no la tenemos, mucho peor el todo humilde y todopoderoso, porque el único humilde que yo sí conozco cuál es y todopoderoso es Jesús. Él es el humilde y el todopoderoso. Nosotros podemos ser humildes y muchas veces arrogantes. Nosotros podemos ser humildes y querer ser poderosos porque conocemos algo más o porque tenemos $4 más en el bolsillo que otras personas, que nos creemos más poderosos que el resto, nos queremos más grandes que el resto porque el poder significa grandeza y muchas veces el poder daña a las personas, el poder afecta a las personas en su propia integridad, el poder afecta para poder ver al resto de personas como Dios vería al resto, como Jesús vería al resto, porque Él siendo poderoso veía al resto con misericordia, pero nosotros cuando llegamos a hacer algo más que el resto, miramos al resto de personas debajo del hombro y con cierto desprecio muchas veces. Y confundimos esta situación de palabras que se nos vienen a nosotros a la cabeza. Pero esta mañana les vengo a enseñar del humilde y todopoderoso. Y ese es Jesús. Como les decía, Jesús en su última semana llega. Según los historiadores, para muchos puede haber sido domingo o puede haber sido sábado. No se sabe en realidad. Pero él venía en esta última semana, su entrada triunfal era en Jerusalén. ¿Sí? Un pueblo que estaba a cierta distancia de todo el recorrido que él hacía, porque él, por ejemplo,
Él venía desde Galilea. 178 kilómetros hay desde Galilea a Jerusalén. Y no la hizo el recorrido en Uber, ni en bus, ni cogió Metrovía. No, él lo hizo a pie. Durante los 3 años que él estuvo en su ministerio, él hizo ese recorrido desde Galilea a Jerusalén. Lo hizo a pie. Se dice, según los historiadores, de que había una cantidad increíble de personas, que él en 3 años causó esta revolución de todo lo que tenía que hacer, de todo. Él transformó toda la atmósfera de ese sitio con su palabra, con lo que él hacía, con los prodigios que él hacía, con los milagros que él hacía. Entonces la gente iba y lo seguía. Y se dice que antes de llegar a Jerusalén, él aproximadamente entre unas 20 a 30 mil personas eran sus seguidores. Lo seguían, iban atrás de él, porque saben, eso es lo del humano normalmente, muchas veces pues lo seguimos porque tenemos un interés de algo que va a pasar, y muchos hasta por curiosidad, porque dentro de esa vorágine de personas, dentro de esa multitud de personas, habían curiosos, creyentes y de todo, críticos y todo, y la gente, y los curiosos habían por montones, como existen en realidad hoy en día. La gente va por curiosidad, a ver qué pasa y a ver qué dicen. Otros van creyendo, otros van por creer lo que otro ya vivió. Entonces, Jesús venía en ese caminar desde Galilea a Jerusalén, en estos 3 años de trayecto de su ministerio. Él venía caminando junto con sus 12 apóstoles. Venía caminando, ahí consiguió sus apóstoles, caminando y haciendo sus llamados, diciéndole con autoridad, hey, ven acá, sígueme, y lo seguían. Y asimismo muchas personas que estaban ahí, 10,000, 20,000, 30,000 personas que se hablaban que los seguían, eran sus seguidores fieles, iban caminando junto con él. Usted se imagina ver una persona que venía caminando y en este pueblo iba pasando y habían 10,000 personas que lo seguían, pero cuando salía ese país ya no eran 10, eran 15, y así seguían. En ese trayecto de Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, hay algunos pueblos. Y él, en ese caminar, él iba con mucha gente, iba camina y camina. Y Jesús, cuando iba caminando por este sitio, él seguramente, y no es seguro, es segurísimo, él venía haciendo milagros y prodigios. Y mucha gente venía a verlo. Mucha gente decía, hey, va a pasar Jesús, aquel en el cual hay milagros, hay prodigios y hay cosas que no sabemos cómo se hacen. Pero sin embargo, él las está haciendo, reviven los muertos. Ahí en ese momento los sordos recuperaban su oír, los ciegos recuperaban la vista, había gente paralítico que caminaba. Entonces esos milagros hacían que la gente se acumule y que la gente siga a Jesús por todos esos milagros que él venía haciendo, milagros que no todo humano lo podía hacer. No, aunque él decía Jesús en su palabra, cosas más grandes y poderosas que me harán en mi nombre. Pero mucha gente, ni siquiera sus propios apóstoles en un momento dado lo hicieron. Ni siquiera con todo lo que ellos vieron. Pero déjeme decirle, amado hermano, el día de hoy, que ese ministerio hermoso que Jesús hizo durante 3 años, en ese ministerio hermoso que él hizo, él recorrió todos estos lugares, caminando, dando la palabra, dando esperanza, diciendo parábolas y haciendo cosas grandes, maravillosas que nosotros sencillamente no entenderíamos. No lo entenderíamos. Mire, dice la palabra de Dios en Mateo 21. Cuando estaban cerca de Jerusalén, habían llegado a Betfagé en el monte de los Olivos. Y aquí voy a parar. Betfagé, hablando de Jerusalén, Betfagé y Betania eran, como quien dice, suburbios fuera de Jerusalén. Betfagé y Betania eran lugares cerca de ahí estaba el monte de los Olivos. En ese monte de los Olivos Jesús había llegado. Llegó Jesús en ese momento. Y él iba entrando con esa multitud de personas que lo seguían. Este pueblo, Betania, ahí lo más curioso es que en Betania vivían Marta, María y Lázaro. Ahí vivían ellos, vivían sus amigos. Por eso él se iba a quedar esa noche en Betania. El nombre de Betania es casa de los frutos. Y el nombre de Betfagé es casa de los higos verdes o de las higueras.
Ese era el nombre de ese pueblo. Esta enseñanza más es para que aprendan de qué significa esta gran entrada triunfal de Dios. Esta entrada triunfal de Dios en ese pueblo, en Jerusalén. Esa es la entrada de la cual les quiero hablar, pero al final le hablaré de la entrada que él hará en su vida. Hermoso que es la palabra de Dios. Y mire, continuando con la lectura, Jesús envió a 2 de sus seguidores. Él siempre enviaba de dos, porque él consideraba que 2 tenían que ir para que el uno lo apoye al otro y el otro no se quede solo. Y les dice, vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Paramos otra vez ahí. ¿Qué sucedió ahí? Dicen, vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama omnipotencia, omnipresencia, porque él todo lo veía. Él sabía el porvenir, él sabía lo que iba a pasar, él ya conocía y a mucha gente se lo demostró. La semana pasada se lo demostré cuando él le dijo a Bartolomé que él estaba debajo de una higuera orando. Él ya conocía, él veía las cosas con anticipación. Él sabía lo que iba a suceder, así como él sabe qué es lo que va a suceder en su vida, así como él conoce qué es lo que va a pasar en su vida el día de hoy, así como él sabe qué es lo que va a suceder todos los días de su vida, porque él ya lo conoce desde antes de la creación hasta el día que usted se vaya a su presencia. Él ya lo sabe y lo conoce. Entonces, de la misma forma, él ya conocía que en la aldea del frente, él iba a enviar 2 de sus discípulos y allí iban a encontrar una burra atada y un burrito. Él ya lo sabía. Él sabía que iba a suceder eso, que le iban a encontrar ahí en ese momento, iban a encontrar una burra y un burrito. Dentro de nuestra propia pensamiento, este pensamiento medio corto que nosotros tenemos muchas veces, ¿cómo nosotros vamos a saber de que ahí al frente, en un pueblo que ni siquiera veo ni conozco, iba a estar amarrado una burra y un burrito? Solamente él lo podía hacer. Solamente él lo sabía. Solamente él conocía, porque él conoce todo el porvenir. ¿O acaso cree usted que Dios no conoce lo que va a suceder en su vida cuando usted pone todo en las manos de él? Él ya conoce lo que va a suceder. Él ya conoce las bendiciones que vienen para ti. Él ya conoce por el proceso que estás pasando. Él ya conoce por el desierto que estás pasando. Él ya conoce por todo lo que tú en estos momentos estás atravesando. Él ya conoce lo que tú necesitas antes de que tú se lo digas. Antes que usted se lo diga, él ya lo sabe. Usted no necesita muchas veces ni siquiera abrir sus labios, su boca, para decirle lo que está sucediendo, porque él ya lo conoce. En un versículo más adelante se lo voy a recalcar para que usted sepa de que todo él ya lo conoce. Él conoce lo que ya tiene para ti, solamente pídeselo y él te lo va a dar cuando tú creas, porque para el que crea todo es posible. Y le dice lo siguiente: desátenlos y tráiganmelos. Y le dice otra perla más. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita para él y los devolverá después. Miren esta porción hermosa de la palabra: desátenlos y tráigalos. En el momento en el cual él soltaba estos 2 burritos, los estaba liberando. Los estaba soltando a los burritos. Estaban amarrados, pero ahora ellos iban a ser libres para caminar. Iban a llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se dicen en muchas versiones que era un burrito y la mamá, el burrito y la asna, que eran los 2. Yo me pregunto algo, y es algo que le escuché a un predicador. ¿Qué habrá pensado el dueño del burrito? ¿Cómo el dueño del burrito, cuando fueron y dijeron, oye, necesitan el burro, por favor? Como que alguien venga a pedirle su carro y le diga, hey, el Señor me manda a pedir tu carro, ¿usted se lo va a dar? A este hombre que era el dueño de los burritos, Dios ya tiene que haberle hablado y tiene que haberle puesto en su cabeza: si alguien viene a ver los burritos, el burro y la asna, dáselos porque son para mí. ¿Sabe usted de que eso solamente era de reyes? Solamente los reyes podían decir: yo necesito tu casa porque esta mañana va mi ejército va a estar ahí, va a pasar por ahí, necesita tomar agua. Solamente eso era de los reyes. Esa era una opción que solamente a los reyes le era dado. Y en este momento este hombre tiene que haber dicho: Señor, si es para ti, llévalo.
Llévalo, Señor, porque Dios se lo tiene que haber puesto en su corazón. Y así Dios pone en nuestro corazón muchas veces cosas. Cuando nosotros decimos, estamos viendo una situación difícil que está pasando a alguien, ¿quién usted cree que pone en el corazón suyo que usted la dé? Pues sencillamente Dios. Y de la misma forma, Dios puso en el corazón de ese hombre, que era el dueño del burrito, que lo entregue porque era para el servicio de Jesús, para el servicio del Rey. Y él lo ofrendó, él lo dio. Yo le pregunto a usted, si este hombre dio su burrito y lo ofrendó, ¿usted qué le está ofrendando a Dios? ¿Cuál es su burrito que quiere dar? Dígame usted, ¿cuál es su burrito que usted quiere? Su tiempo, su dinero, no sé, sus acciones, sus actos para con otras personas, comida, no sé en realidad. Ir a repartir tratados. ¿Cuál es su ofrenda? Porque la ofrenda, quiero que entiendan algo que también se lo voy a decir, la ofrenda no solo es dinero, la ofrenda es tu tiempo también. Sí, tu tiempo a leer la Biblia, tu tiempo para las otras personas, ir a ofrendar ayuda a las personas, ir a dar una canasta, ir a dar alimento, ir a dar más que nada palabras. Eso es la ofrenda porque tú le estás ofrendando algo a Dios. No se lo estás dando al mundo, se lo estás dando a Él. A Él estás entregando todo. Entonces, así de la misma forma como este hombre ofrendó su burrito para el servicio de Jesús, de la misma forma le pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu burrito? ¿Qué burrito estás ofrendando tú? ¿Estás ofrendando burrito? ¿Cuál es ese burrito que quieres ofrendarle a Dios? Dios quiere que ofrendes el día de hoy tu burrito. ¿Cuál es ese burrito que tú quieres ofrendar? Pero Él lo devolverá después, porque todo lo que Él te pide, porque así cuando Él te dice, ofréndame tu tiempo, yo te lo devolveré después con creces, yo después con creces te devolveré todo lo que te he pedido, porque yo no soy deudor de nadie, dice el Señor. En ese momento Dios opera de esa forma sobrenatural como solamente Él lo puede hacer, diciéndole a alguien, vayan a ver ese burrito, y ya está ahí. Si alguien les dice, díganle que vienen de parte mía, porque vienen de parte del Rey de Reyes, y nada ni nadie se puede oponer cuando Dios quiere o pide algo de tu vida. Dios, ¿qué está pidiendo de tu vida? Ofréndaselo. Dios, ¿qué te está pidiendo en estos momentos que desde tu vida? Dáselo. Tu tiempo, tu oración, tu hijo, tu vida, tu esposo, tu casa. No sé qué te está pidiendo. Quizás te está pidiendo que abras tu casa para que ahí se predique la palabra de Dios. No lo sé. ¿Qué te está pidiendo Dios? Solamente tú lo sabes. Miren, y la palabra es clara. Salmo 50:10 nos dice claramente en una versión que es palabra de Dios para todos, que me gusta mucho, ya que yo soy el dueño de todos los animales del bosque y del ganado que están en mil montes. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Aquí estamos, todo lo que tenemos aquí es prestado por parte de Él. Yo soy el dueño de todos los animales del bosque. Por eso él tenía derecho a pedir el burrito. Y del ganado que está en mil montes. Otra versión, la Reina Valera nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Wow. Con eso, ¿quién puede? Él es el dueño de todo. Él es el dueño de su vida. Él es el dueño de su casa. Él es el dueño de su negocio. Él es el dueño de su trabajo. Él es el dueño de su tiempo. Él es el dueño de su dinero. Él es el dueño de todo. Y Él puede pedirlo cuando Él lo quiere, cuando Él lo desee, siempre y cuando nosotros estemos predispuestos a ofrendarlo, porque cuando usted le ofrenda a Dios, usted le está dando todo. En ese momento Dios dice, wow, yo se lo devolveré después. Miren, y esto sucedió para todo esto que estamos escuchando, sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías. Sí, Zacarías en versículo 9:9 nos habla claramente, 520 años antes fue declarada esta profecía sobre Jesús. Sí, la palabra de Dios es clara y nos dice lo siguiente, díganle a la gente de Sión, o sea, Sión es Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, sí, en un burrito, cría de animal de carga. El profeta Zacarías ya lo había dicho hace 520 años atrás, de que un rey entraría de esa forma a Jerusalén, que es el conocido como Sión. Iba a entrar, pero no iba a entrar como esos reyes que van entrando con pomposidad, y van entrando con todo tipo de carruajes, con grandes caballos, con multitud de ejércitos y con multitud. No, al contrario. Dios, es que Dios tiene una forma de hacer las cosas de una forma que no entendemos nosotros muchas veces. Nosotros pensamos de que Dios, como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Hijo del Dios Todopoderoso, nosotros pensamos de que Él hubiera entrado con 20 legiones de ángeles, llenos con carruajes de plata, con grandes caballos, y Él montado encima del caballo, un caballo grande, un caballo blanco, entrando imponente. No, al contrario, Él lo hizo de una forma totalmente diferente. Su palabra dice claramente, humilde
y montado en un burro. Aquí viene otra para más. Miren, un burrito es un animal de paz, porque un burrito es manso. Entonces el burrito simbolizaba animal de paz. Eso era. Él es el caballero, pero es guerrero de paz. Él es paz, es caballero de paz. En cambio, si él hubiese entrado en un caballo, como entraban todos los emperadores y todos los grandes conquistadores, el caballo simbolizaba guerra, el burrito simbolizaba paz. Entonces Dios todo lo hace perfecto. Él entró en un burrito, demostrando su humildad, y entró en un burrito tranquilamente por ese pueblo. Otra de las cosas importantes al notar lo del burrito, el burrito nunca había sido montado. Vaya usted, algunas personas que conocen de los que les hablo, vaya, móntese en un caballo que no esté domado para ver lo que le pasa. Y mucho menos un burro. El burro no se deja montar. El burro es complicadísimo para montarlo, más aún cuando no ha sido domado. Y este burro era un burrito cría de una asna, no había sido montado, le llevaron los dos. No se sabe en realidad en cuál se subió. Se dice que es en un burrito, se subió en el burrito, en el hijo de la asna, y él nunca había sido domado. Él nunca lo había montado nadie, pero sin embargo, Dios llegó, se subió al burrito sin ningún problema, porque quizás el propio burrito en su entendimiento sabía de que a quién iba a transportar. Era a Dios, era Jesús al que iba a transportar. En ese momento el burrito se convierte en ese símbolo de humildad en el cual Dios entra. No entró en Mercedes-Benz, no entró en un gran carro, no entró en un gran caballo, no llegó en helicóptero como hoy hasta llegan un poco de pastores, un poco de profetas ya en helicóptero imponentemente. No, él llegó de forma humilde, llegó en un burrito. Yo creo que muchos pastores no han leído esta parte de la Biblia. Hay que ser humildes, porque Dios nos enseña de la humildad que Él tiene. No ostentar grandes cosas, sino ser humilde ante el resto de personas y enseñarle de que el verdadero amor que de Dios se vive está en la humildad que tú tengas para con el resto. Y Dios entra de esta forma humilde y entró. Miren lo que dice la palabra de Dios. Los seguidores se fueron y hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra y el burrito. Pusieron sobre ellas sus mantos y Jesús se sentó encima. Le pusieron el manto a los dos burritos porque no sabían en cuál de ellos iba a subir Jesús, si en el burro o en la burra o en la asna. Se subió en el burrito. Él se sube en el burrito, la habían acomodado el burrito seguramente para que vaya más cómodo. Se sentó Jesús y comenzó a entrar. Ay, Dios mío. Se dice que en aquellos tiempos, porque se estaba celebrando una fiesta, creo que era la fiesta de la Pascua, se estaba celebrando y cuando a Jerusalén era un pueblo que tenía 150,000 habitantes, pero en ese momento, tanto Betsaida como Betsagé eran esas ciudades satélites, eran esos suburbios satélites del pueblo de Jerusalén. En ese momento todo se llenaba y se dice que de los 150,000 personas que llegaban para la fiesta, que vivían ahí, cuando era el tiempo de la fiesta se tornaban en 800,000 personas. Entonces usted se imagina la cantidad de gente que tiene que haber visto a Jesús cuando entró humildemente en un burrito. Tiene que haber sido mucha gente. De lo que yo deduzco y de lo que he estudiado y he escudriñado, se dice que había mucha gente que estaba ya en la ciudad esperando la fiesta, porque las fiestas se hacían con muchos días de anticipación y como los trayectos eran a pie, venían caminando ya desde mucho tiempo de muchas latitudes, venían desde el norte, del sur, del este y del oeste, venían a este lugar, venían a Jerusalén porque ahí se centraba la fiesta. Entonces en ese momento se iban acercando allá para ver qué pasaba y seguramente cuando Dios entró, miren lo que la gente hizo. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Se lo vuelvo a repetir. Solamente el rendir los mantos y el poner el manto para que el burrito pasara con Jesús montado encima de él, significaba que todo se lo estaba rindiendo a sus pies. Y eso solamente era algo dado para los reyes, pero para los reyes de esta tierra. Pero Dios es el Rey eterno y Él se merecía mucho más que eso. Y en ese momento Él pasaba y la gente le tiraba, le echaba
los mantos por el piso y Jesús no pisaba en tierra, sino que iba encima de esos mantos caminando. Y muchos otros que no tenían un manto, en esos momentos cortaban ramas que seguramente, según la historia, eran palmas, porque había muchas palmas ahí. Entonces cortaban esas ramas de los árboles y la ponían en su camino para que él pise suave, para que él vaya suave y para que no pise en tierra ni en piedra, sino que al contrario, pise sus mantos y pise todo lo que ellos daban. Y el pisarlo significaba que era poseedor, que él era en esos momentos, era el rey que en esos momentos estaba pasando por el sitio. Había mucha gente que caminaba frente a él y los que lo seguían también. Y mucha gente gritaba, viva el Salvador, viva el Salvador, viva el Rey de Reyes, viva el Rey de Reyes, viva el Hijo de David. Ustedes saben que esto ya se dijo en el Salmo 118, 26, un salmo mesiánico. Lo que viene a continuación dice, bendito en el que viene, en el nombre del Señor. Viva Dios que está en los cielos. Eso nos dice la palabra en Salmo. Salmo ya lo dijo hace muchos años atrás. Miren lo que dice la palabra. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Las palabras que ellos dijeron. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en otra versión dice, hosana el que viene. Hosana en las alturas. Esa gran multitud que lo decía. Ya esto había sido dicho en un salmo, en el Salmo 118, 26, un salmo mesiánico, ya había sido dicho por el rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabían de que alguien iba a venir en el nombre del Señor. Hosana en las alturas al Rey de los cielos. Venga Dios que está en los cielos. Miren, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Todo era... corre para allá, corre para acá, todo el mundo alborotado porque todo el mundo venía a ver aquel de quién se trataba. Oye, va entrando aquel hombre que hace milagros, prodigios, viene curando ciegos, sordos, paralíticos, viene resucitando personas. Es un hombre que todo lo hace, es un hombre que tú lo tocas y con su manto se cura la gente. Es un hombre que te dice qué es lo que quiere y él lo hace en ese momento y te cura. Ese hombre viene pasando, vamos a verlo. Seguramente mucha gente lo invitó a otros amigos, a los curiosos. Vamos, curiosos, vamos a ver, veamos qué es lo que Jesús viene haciendo. Había gente que no lo conocía porque no en todos los pueblos todo el mundo se conoce. Si ni siquiera muchas veces en nuestra propia cuadra nos conocemos todos los vecinos. No se diga, pues en ese momento Jesús iba pasando y había gente que no lo conocía y preguntaron, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Este hombre que viene precedido de tanta fama, este hombre que viene haciendo tantas cosas y seguramente alguna persona que está viendo, este hombre es el que viene curando, pues. Este hombre es el que viene desde Galilea, viene en ese trayecto de 178 kilómetros, viene curando personas, viene haciendo milagros y viene dando una palabra que viene transformando el pensamiento de la persona, viene dando una palabra que viene transformando todo. Le pregunto algo, ¿la palabra de él te ha transformado? ¿Ha transformado tu vida o sigues igual que antes? La palabra de él transforma y la palabra de él venía transformando muchas personas porque él venía y hablaba en parábolas, venía hablando muchas parábolas en ese momento. Y él había hablado muchas parábolas antes de llegar a Jerusalén. Muchas palabras él había dicho, las palabras de la higuera, él había hablado muchas palabras, él había dado perdón a mucha gente, él había curado a muchas personas. Eso había hecho Jesús, venía precedido de esa fama. Una fama que muchas veces la gente se la quiere arrebatar, tomando palabra y poniendo palabra en su boca. Pero solamente a Dios sea todo el honor, toda la gloria y toda la honra, porque Él es el Padre eterno. Y mucha gente decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y la gente contestaba, este es el profeta, pues. Jesús de Nazaret, Galilea. Los que ya los medios lo conocían, porque había mucha gente que no lo conocía. Y preguntaban, ¿quién es este? ¿A quién se le rinde? Tremenda entrada, una entrada que solamente era privilegio de reyes, de grandes emperadores, de grandes comandantes, de grandes guerreros. A ellos era reconocido este honor, era dado solamente a ellos, pero se la dieron a alguien que venía entrando en un burrito, con esa humildad que él le caracterizaba, con ese amor que él tenía, porque yo sé, es más que seguro, ¿no? Solamente con ver los ojos de Jesús se tiene que haber demostrado ese gran amor que él tiene para las almas, ese gran amor que él derrama, ese gran amor que él te tiene, de la misma forma así como él iba entrando y quizás mucha gente lo vio. Yo quisiera en esos momentos estar y verle y yo, Señor, qué grande que eres, Señor.
Qué grandeza es la que tú tienes, Padre, que vienes con tanta gente, Señor mío, haciendo milagros y prodigios, y mucha gente no te cree. Y mucha gente en esos momentos cambió su pensamiento, porque déjenme decirle que muchos de los que estuvieron ahí diciéndole en ese momento, ese es el profeta que viene de Jesús de Nazaret y Galilea, quizás también estuvieron en el momento en el cual dijeron crucifícalo. ¿Por qué razón? Porque este pueblo de Jerusalén, todo este pueblo era guiado y era más que nada dominado por el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, usted decía algo en contra del Imperio Romano, estaba opuesto a lo que el Imperio Romano decía y simplemente usted era ejecutado. Usted no podía decir no a aquellas cosas. Usted no podía decir no a alguna situación que el emperador en esos momentos decía. El emperador era el dueño absoluto de la verdad y nadie le podía decir no a lo que él decía. Y el que se oponía era ejecutado. Entonces seguramente cuando muchos de aquellos crucificaron, porque Jesús fue considerado un traidor a la ideología romana, fue considerado una amenaza para los romanos porque venía precedido de mucha fama, de muchos milagros que venía haciendo. En ese momento ellos cogieron y le dijeron, bueno, vamos a crucificarle. Mucha gente dijo que sí, la misma gente que estuvo aquí diciéndole, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Profeta en aquellos tiempos era una palabra gruesa, era una palabra mayor, no como hoy en día que a cualquiera se le dice profeta. No todo mundo es profeta. No, Señor. No, Señor. Y la palabra de Dios es clara. Juan 6:14, aquellos hombres entonces viendo la Señora de Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Él era el profeta verdadero. Para ellos, profeta era aquella persona que hacía milagros, que podía hacer prodigios que nadie los podía. Un profeta era una persona autorizada en palabra para poder transmitir la palabra que Dios le decía, así como Balaam, así como Jeremías, así como el resto de grandes profetas que tenemos en la Biblia. Ellos eran a personas autorizadas en la palabra. Mire, el profeta que tuviera la pretensión de hablar o la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. Por eso la gente en aquellos tiempos no se podía decir, ah, no, es que yo soy profeta. Deuteronomio 18:20 lo dice. Léanos claramente. En aquellos tiempos la palabra profeta era una palabra mayor, era una palabra de respeto, era una palabra en la cual decía profeta era aquel que habla en nombre de Dios en la tierra. Y por eso dice claramente, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he dado, ni lo he mandado a hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Por eso tenían miedo. Por eso en aquellos tiempos no cualquiera se decía, no es que yo soy profeta, porque sabían que tenían que cumplir la palabra, porque si no iban a morir, porque estaban incumpliendo la ley de Dios y estaban tomándose el nombre de Dios en vano, hablando cosas que Dios no les había dicho. Entonces, por eso para mucha gente, este sí era el verdadero profeta, porque él venía haciendo milagros, prodigios, y venía haciendo cosas grandes y ocultas y maravillosas que ni usted ni yo sabemos. Él verdaderamente era el profeta. Él verdaderamente era el profeta. Él verdaderamente era aquel Dios que venía a salvarnos. Él verdaderamente era aquel Dios que venía en esos momentos. Jesús era la persona que venía a redimir todos nuestros pecados. Pero mucha gente no lo conoció. Miren, habían otros, inclusive dentro de los fariseos, había gente que también estaba en la multitud, porque como les decía, había gente que había curiosos, había creyentes, había personas seguidores, había personas fieles a él, pero también había fariseos. Y los fariseos estaban en contra totalmente de lo que Dios decía. Y dice, algunos de los fariseos que estaban en la multitud, porque eso también había, le dijeron, dile a tus seguidores que no digan esas palabras, porque mucha gente le decía, bendito el rey, que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria a Dios. Le digo, no digan esas cosas, dijeron los fariseos, no digan esas cosas, es una blasfemia. Entonces, maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras. A lo que Jesús les dijo, les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Cuando usted calla lo que Dios está haciendo en su vida, cuando usted calla lo que Dios quiere hacer en su vida, cuando usted calla los milagros que Dios ha hecho en su vida, las piedras van a hablar. Así es, las piedras van a hablar. Mire la palabra de Dios dice, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Hable,
con su boca. Dígale, Señor, yo en esta mañana estoy aquí, Padre mío, Padre de la gloria, creyendo esos milagros que tú vas a hacer en mi vida, creyendo para mi vida estas cosas grandes, ocultas y maravillosas que yo no conozco, que tú sí la vas a hacer, Señor, porque así como entraste triunfalmente, te entraste triunfalmente a Jerusalén, un beneficio solo de reyes. Señor Santo, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores en mi vida, Padre. Y yo sé, Señor Santo, que esa misma entrada triunfal que tú hiciste en Jerusalén, también las has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor Santo, por haber entrado en mi vida de esta forma triunfal como las has hecho, Señor. Tú entraste en mi vida y ahí no quiero que salgas nunca, Señor, porque tú transformaste en mi vida, tú transformaste en mi ser, tú transformaste todo mi yo, Señor mío. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, porque solamente el poder transformador de tu palabra, Señor, porque Padre mío, usted sí es el Dios todopoderoso. Usted es ese Dios todopoderoso. Dice tu palabra en Salmos 80:19. Señor Dios todopoderoso, aceptamos de nuevo. Acéptanos de nuevo, Señor. Sé bueno con nosotros y sálvanos, Señor mío. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria. Usted es ese Dios todopoderoso, Señor mío. Cambia nuestra triste situación y muestra tu bondad y sálvanos, dice tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, en tus divinas manos, Señor, todo, Señor, lo que puedas hacer en nuestra vida, Señor, transforma, Señor, nuestro pensamiento, pero más que nada transforma nuestro corazón, Señor mío. Muéstranos tu bondad, esa bondad grande y maravillosa que tú tienes para con nosotros. Y sálvanos del mal, Señor. Sálvanos de la seducción que nos pueda dar el mundo, Señor mío. Sálvanos de aquello, Señor, que nos quiera atrapar, Padre Santo. Porque siempre queremos estar en tu presencia. Siempre queremos estar contigo, Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor mío. ¿Qué nos enseñó este mensaje? Este mensaje nos enseñó la autoridad, su omnipotencia, el reconocimiento público en ese beneficio de reyes y nos dice más que nada, bendito el que viene en el nombre, bendito el nombre de Jesús, el que viene en nombre de Dios, el que viene en nombre del Padre. Eso es su entrada triunfal y él ha hecho también su entrada triunfal en su vida, porque Señor mío, tú eres el Mesías es el ungido de Dios, ese eres tú, Padre amado, Padre de la gloria, el Señor Santo, porque tú eres el Jesucristo, Señor, porque Jesús es ese nombre que tenías puesto en la tierra y el Cristo para cumplir, Señor, celestialmente lo que Dios tiene para ti, para nosotros, Señor Santo. Gracias, Padre amado, porque usted es Jesucristo, Señor, el Redentor de nuestra vida, el que pagó los pecados en esa cruz por cada uno de nosotros, los pecados, Señor mío, que no éramos merecedores de tu perdón, Señor, pero Señor, por esa humildad tú tienes en el corazón, Señor mío, tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Tú perdonaste nuestros pecados, Señor Santo. Hiciste esa entrada, Señor, triunfal en nuestra vida. Y entendimos de que solo hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso eres tú, Señor. Reina mi vida, gobierna mi vida, Señor. La pongo en tus manos, Señor. Y pongo en tus manos, Señor Santo. Porque sé, Señor Santo, de que después del Domingo de Ramos, llegó la última semana que tú ibas a estar en esta tierra, donde mucha gente, Señor, que incluso vio un milagro, Señor, te dio la espalda y te traicionaron. Yo no te quiero traicionar, Señor. Yo quiero vivir fiel a tu palabra. Gracias, Padre mío, Padre de la gloria, Señor, por lo que nos das todos los días, Señor. Por esa infinita misericordia para todas mis hermanas de esta plataforma, Señor, yo te lo pido, Padre. Cúbrela, Señor, y que cada una de ellas abra su corazón para que tú hagas su entrada triunfal en su vida y le demuestres ese poder transformador de la palabra de Dios en cada uno de ellos, Señor. Oh, Señor mío. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Usted es ese Dios que cumple todos estos parámetros, que cumple todo, Señor. Usted es ese Dios humilde y todopoderoso. Gracias, Padre amado, Padre de la gloria, Señor. Para usted sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén y amén. La gloria sea para Dios, la gloria sea para el Rey. Qué lindo aquí activándonos con esa palabra preciosa, pastor, y que Dios nos mantenga con ese corazón humilde
agradándole siempre a Él. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, familia hermosa, hemos llegado al final de esta semana.